7:39 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Para conocer en detalle cuáles son las expectativas y cuáles son los temas importantes para Europa y para América Latina con esta reunión de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el día de hoy nos acompaña Alejandro Linares para presentarnos su análisis. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto volver a compartir contigo y con la audiencia. Alejandro, para poner un poco en contexto a la audiencia, coméntanos desde hace cuánto no se reunían los mandatarios en este encuentro de la CELAC y digamos los puntos más importantes de encuentro entre la Unión Europea y los países de América Latina. La última vez, la última ocasión en la que se desarrolló una cumbre entre la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, la última vez que hubo un encuentro entre ambas partes fue en el año 2015. Desde entonces han transcurrido 8 años, casi una década. Durante todo este tiempo ha habido contactos, ha habido diálogos, ha habido conversaciones entre las partes, entre la CELAC y la Unión Europea, pero no se había realizado una cumbre de tan alto nivel. ¿Por qué esta es una cumbre de alto nivel? Porque en esta cumbre van a estar presentes los líderes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, de los 27 países, las 27 naciones que integran la Unión Europea, y van a estar presentes también los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno de las naciones, las 33 naciones latinoamericanas y caribeñas que conforman la CELAC. ¿Qué es lo que se espera de este encuentro? Se esperan tres grandes cosas, Marjorie. En primer lugar, relanzar ese vínculo, esa sociedad entre Latinoamérica, el Caribe y Europa. Eso es lo primero que se busca. Luego se busca también acercar Europa a América Latina, de tal manera que los productos, muchos productos europeos tengan como paradero destino final el mercado latinoamericano y viceversa, productos del mercado latinoamericano tengan como paradero final el mercado europeo. Y lo otro que se busca es tratar de conciliar posturas que sirvan para trabajar en común. Es decir, Europa, la Unión Europea busca que América Latina trabaje de manera coordinada con Europa en materia medioambiental, en materia de cambio climático, en materia de tecnologías digitales. Esas son algunas de las tres grandes cosas que se están buscando en este encuentro entre la CELAC y la Unión Europea. El mundo ha cambiado bastante en casi una década. Esta cumbre se da bajo el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto económico que esto ha tenido a nivel mundial. Ayer veíamos al presidente del gobierno español hablando de la importancia de restablecer esas relaciones comerciales entre Latinoamérica y Europa. ¿Qué tiene Latinoamérica que sea de interés para Europa y viceversa? Sí, básicamente Latinoamérica lo que tiene para ofrecerle a Europa son materias primas muy importantes, algunas de ellas de orden energético. Tú bien lo acabas de mencionar. Estamos en este momento con una guerra activa en Europa del Este, una guerra activa en Ucrania. Esa guerra ha tenido un efecto importante sobre las energías, particularmente sobre el petróleo. Por supuesto, del petróleo se derivan muchos combustibles y también sobre el gas. Europa, grandes potencias europeas, entre ellas Alemania, por ejemplo, dependen en gran medida o dependían en gran medida porque han venido haciendo un trabajo para dejar de dependían en gran medida del petróleo ruso y del gas ruso. Acercarse a América Latina significa para Europa, por ejemplo, tener proveedores de petróleo y de gas que le pueden permitir construir una alternativa que elimine o que reduzca esa dependencia europea del petróleo y del gas ruso. Hay otras materias primas que también son importantes, por ejemplo, los cereales. Argentina es un gran exportador de cereales. Argentina perfectamente en
unas buenas condiciones, en unas condiciones sanas y con una relación estable con Europa, podría convertirse en un suplidor seguro de cereales para Europa en un contexto en el que la gran despensa del mundo, que son tanto Rusia como Ucrania, están en guerra. Por cierto, hay que agregarle a esto que Rusia se está oponiendo a mantener vigente, a extender el trato, el tratado, el acuerdo para el comercio de cereales desde Ucrania. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que esto está ocurriendo, si tomamos en consideración que una ruptura de este acuerdo podría ocasionar una escasez de cereales en Europa y por tanto un incremento de los precios, un incremento de la inflación en el espacio europeo, tener a América Latina como socio seguro, proveedor, por ejemplo, en este caso de cereales, le permitiría a Europa tener un respiro y romper esa dependencia que tiene de Rusia y de Ucrania en materia, estamos hablando de cereales. Amanecemos hoy con titulares como, por ejemplo, avanza el segundo día de la cumbre sin acuerdo sobre Ucrania. Se habla de manera explícita de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, pero no se aborda de una manera directa el tema de Ucrania. ¿Quiénes son los países que se oponen y por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo sobre este punto? Sí, bueno, hay la respuesta a por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo con respecto a la guerra en Ucrania y me voy a permitir decir, llegar a una condena a la guerra en Ucrania tiene que ver con la diversidad de posiciones que existe entre los países latinoamericanos. En América Latina tenemos países que han asumido una posición neutral, como por ejemplo Brasil y México. También tenemos países que han condenado la invasión de Rusia a Ucrania, como es el caso de Chile, y tenemos países que apoyan a Rusia en el caso de su invasión a Ucrania. Está el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estas tres naciones apoyan abiertamente a Rusia. Esta existencia o esta ausencia, más bien, de consenso entre los países latinoamericanos con respecto al tema ruso-ucraniano es lo que le ha permitido a la reciente cumbre, a esta cumbre CELAC Unión Europea, llegar a una conclusión final, a una resolución final y sobre todo a una condena final de la guerra en Ucrania. Hablemos un poquito acerca de la participación de América Latina y quiénes son esos presidentes que han asumido un liderazgo en esta cumbre de la CELAC. Sí, bueno, en este caso es importante mencionar al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que en este momento ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC. Es necesario mencionar también al presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y digo en funciones porque dentro de poco habrá elecciones generales adelantadas en España. Hay que mencionar a Pedro Sánchez porque España en este momento tiene la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Y también hay que mencionar a Brasil. ¿Por qué tenemos que mencionar a Brasil? Porque durante el gobierno de Jair Bolsonaro, gracias a esa visión nacionalista o ultranacionalista de Jair Bolsonaro, Brasil se dedicó a mirar de sus fronteras hacia adentro. Con Lula da Silva a la cabeza de Brasil, Brasil está trabajando para reintegrarse, para reinsertarse en el sistema internacional, volvió a la CELAC, volvió al Mercosur y ahora tiene la presidencia pro tempore de Mercosur. Es importante que Brasil esté presente en esta cumbre CELAC Unión Europea, no solo porque, lo repito, no solo porque volvió a la CELAC, no solo porque Brasil está teniendo un papel activo dentro de la CELAC, sino porque como presidente pro tempore del Mercosur, al estar presente en esta cumbre CELAC Unión Europea, Brasil podría trabajar al margen con los miembros de la Unión Europea para destrabar ese acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, acuerdo comercial del que estuvimos conversando hace poco, Marjorie. ¿Y bajo qué contexto, por ejemplo, se da la participación de Venezuela? Sí, la participación de Venezuela se da bajo un contexto bien particular. Venezuela es un país que constituye la CELAC, es uno de los países que prácticamente propuso el nacimiento de la CELAC y asistió a los pininos de la CELAC.
Sin embargo, ha generado ciertas controversias la presencia de una delegación venezolana, de una representación venezolana. ¿Por qué ha generado controversias? Porque muchos han apuntado que esa representación venezolana se encuentra sancionada y no debería estar presente en Bruselas, que es la casa y la cuna de la Unión Europea. Sin embargo, hay que acotar que para que esa delegación venezolana esté presente en suelo europeo, en espacio Schengen, se le otorgó precisamente a la delegación una visa Schengen que le permite entrar a espacio europeo y que le permite tener presencia en esta cumbre. Ahora, más allá de los dimes y diretes, más allá de las críticas, más allá de si es ajustado o no ajustado a derecho el hecho de que esté presente una delegación de Venezuela en esta cumbre CELAC-Unión Europea, lo que sí es cierto es que representa una oportunidad importante para acercar a la actual administración que gobierna Venezuela a la Unión Europea en un contexto en el que estamos muy cerca de elecciones. La semana pasada, a voceros de la administración de Nicolás Maduro dispararon contra la CELAC, contra la Unión Europea, quiero decir, dispararon contra el bloque de los 27 por los comentarios que hicieron representantes del bloque con respecto a incidentes ocurridos en Venezuela. La presencia hoy de una comisión de Venezuela o de una delegación de Venezuela en esta cumbre CELAC-Unión Europea puede servir de espacio para que representantes de la Unión Europea se reúnan al margen con esta delegación y trabajen para conseguir una presencia o una eventual presencia en las elecciones presidenciales de 2024 como observadores u observadoras electorales. Alejandro, en tu experiencia como internacionalista sabes la importancia de la diplomacia, pero para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común que nos está viendo, ¿en qué se traduce esta cumbre de 2 días de la CELAC? ¿Cuáles son las expectativas y sobre todo a qué conclusiones de pronto se pudiese llegar sobre temas que tengan un impacto en el ciudadano común? Yo creo, Marjorie, que lo que Europa está buscando es recuperar el espacio que de pronto ha perdido en América Latina. Europa está buscando acercarse a América Latina no solo en términos geopolíticos, sino también en términos económicos y comerciales. Europa está buscando tener un mercado de materias primas seguro, tener suplidores de materias primas seguros y a su vez está buscando nuevos lugares en los que pueda posicionar sus productos y sus servicios. Creo que eso es lo que busca Europa en América Latina. Y América Latina, por supuesto, que busca abrirse a Europa, es decir, no quedarse únicamente con América del Norte como mercado seguro, sino también llevar sus productos, sus materias primas al territorio europeo. Y con esto voy a agregar algo más, Europa estaría consiguiendo algo, estaría consiguiendo desplazar un tanto a China o robarle espacios a China, un país que con su proyecto económico actual, con este proyecto de la nueva ruta de la seda, no solo quiere tener presencia en Europa, sino que también quiere tener presencia y ocupar cada vez más espacios en América Latina. O sea que esa frase de que toda crisis puede ser vista como una oportunidad sería como una especie de relanzamiento para restablecer las relaciones comerciales entre América Latina y Europa. ¿Pudiese América Latina ver el beneficio de este conflicto? Claro, es que de hecho eso es lo que se está buscando con esta cumbre, relanzar los vínculos entre Latinoamérica, el Caribe y Europa. Y el hecho de que se esté dando luego de un año de guerra, luego de todo este periodo en el que hemos visto cómo la guerra ha provocado inestabilidad en los mercados y en la economía, lo que nos quiere decir es que Europa está buscando alternativas que le sean viables y que le permitan tener abastecimiento seguro de petróleo, de gas, de materias primas como metales, como el cobre, como el hierro, de granos, de cereales,
para que su economía, la economía europea, no se vea tan golpeada por lo que está ocurriendo en la misma Europa, en Europa del Este. Ahora, de no llegar a un acuerdo sobre el tema de Ucrania el día de hoy, al cierre de esta cumbre, ¿quedaría legitimada en ese discurso, en esa filosofía del respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho? Yo creo, Marjorie, que los líderes, tanto los latinoamericanos y caribeños como los europeos, no se van a detener en alcanzar un acuerdo y en emitir una declaración final, aun cuando no hay consenso en América Latina con respecto al tema de Ucrania. Creo que lo que les interesa a las partes en esta ocasión es lo económico y comercial, y creo que en eso se van a enfocar, creo que en eso van a estar basados, creo que eso es lo que va a abundar en la cumbre. Es probable que, número uno, o no se haga mención a Ucrania en esa resolución final, o se haga mención a Ucrania, pero de una manera muy tibia, porque ni los líderes latinoamericanos, ni los líderes caribeños, ni los líderes europeos van a poner en riesgo los posibles acuerdos económicos y comerciales a los que puedan llegar por incluir o no a Ucrania en la resolución final, por condenar o no la guerra en Ucrania dentro de la resolución final. Para entender cómo funciona un poco el protocolo una vez que culmine esta cumbre, profundizando en el tema comercial y de las finanzas, que es un tema de particular interés en América Latina, ¿salen de allí con acuerdos firmados, con pactos establecidos para estas negociaciones comerciales? Sí, a ver, muchas veces los países aprovechan las cumbres para negociar al margen de manera bilateral. Entonces Ok. es posible que alguna nación de la CELAC de América Latina y del Caribe se reúna al margen con representantes de la Unión Europea o con representantes de España o de Alemania o de Francia para acordar entre ellos alguna especie de intercambio económico comercial. Eso puede suceder, pero lo que seguramente también va a suceder es que la CELAC como bloque va a procurar alcanzar convenios económicos, comerciales, que sean beneficiosos para los países latinoamericanos y caribeños, de tal manera que los países latinoamericanos y caribeños puedan colocar sus productos de manera preferente dentro del territorio europeo. Y cuando hablamos de manera preferente, ya estamos hablando acerca de reducciones arancelarias o de exenciones arancelarias. Lo mismo intentará hacer Europa. Europa buscará acercarse a América Latina con la condición de comprarle, con la condición de recibir cosas de América Latina, pero también con la intención de poder colocar muchos de sus productos en el mercado latinoamericano. En este caso, y si evaluamos toda esta situación desde el punto de vista de la teoría de los juegos, podemos concluir, Marjorie, que lo que va a resultar de esta cumbre CELAC Unión Europea es un juego ganar-ganar, es una relación ganar-ganar, no es un juego de suma cero, porque aquí no va a haber grandes perdedores ni grandes ganadores, aquí ningún actor va a anular por completo al otro, aquí los actores, todos por igual, van a estar ganando, en mayor o menor medida, pero van a estar ganando. ¿Tienen la capacidad, Alejandro, los países de América Latina de competir contra este monstruo que es China? O sea, si hacemos una revisión hace 10 años, ahora vemos que Europa está abriendo el panorama hacia América Latina. ¿Está más robustecida desde el punto de vista de recursos América Latina? América Latina tiene los recursos para convertirse en un gran mercado exportador, proveedor. Lo que necesita América Latina es en gran medida superar esas diferencias político-ideológicas. Lo que necesita América Latina es alcanzar cierto grado de estabilidad política, y lo que necesita América Latina es
empezar en serio y de lleno a trabajar como bloque, a verse como bloque y a trabajar como bloque. Y por supuesto, lo que necesita América Latina es inversión, inversión para poder mejorar sobre todo el sector productivo. Y precisamente por esto de la inversión, es que el día de ayer, dentro del marco de esta cumbre, se anunció una inversión de cerca de 500 millones de euros. Si no me equivoco, esa es la cifra, unos 400 y tantos, casi 500 millones de euros para América Latina, para desarrollar el sector productivo y empresarial latinoamericano. ¿Eso es en términos de donaciones o en términos de financiamiento? No, en términos de financiamiento. De hecho, permíteme un momento verificar la información que la tengo justo acá a mano. El acuerdo que se alcanzó fue alcanzado por la Unión Europea con América Latina y el Caribe, y el monto, Marjorie, voy a corregir el monto que dije anteriormente, el monto es de 45.000 millones de euros, casi 50.000 millones de euros. Este dinero, estos millones de euros van a ser trasladados desde Europa hasta América Latina como créditos, como financiación a través de lo que anteriormente era la CAF, la Confederación de América Latina para el Fomento, que hoy es el Banco de América Latina para el Desarrollo. Ahora, ¿quién le da seguimiento al manejo de estos recursos y sobre todo en qué se van a invertir? ¿Se establecen acuerdos sobre dónde van dirigidos estos recursos? A ver, se establece el acuerdo de que Europa va a emitir este dinero y se lo va a entregar, en este caso, a la CAF. La CAF va a funcionar como un gran banco al que los países van a acudir para solicitar este financiamiento, para solicitar estos créditos, estos préstamos. La CAF colocará sus condiciones a cada uno de estos países. Si esos países cumplen con esas condiciones, la CAF pues les otorgará determinados créditos y ya luego ese dinero pasa al Estado. En este caso, por ejemplo, si Chile, por ejemplo, acude a la CAF y solicita un crédito, ese crédito se le otorga al Estado chileno y es el Estado chileno el encargado de disponer de ese dinero, de tenerlo, de resguardarlo, de distribuirlo para en teoría desarrollar su sector productivo, su sector empresarial. Más o menos de esta forma funcionan los créditos que son brindados por los grandes bancos, por los grandes prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Interesante toda esa explicación. Veremos cómo transcurre este cierre, si hay algún anuncio resaltante que podamos compartir más adelante. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy y por permitirnos entender la importancia de esta cumbre. Feliz día para ti. A ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista, hablándonos el día de hoy sobre esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso continuamos con más de Buenos Días. De inmediato, el pronóstico del tiempo en América Latina y al regreso más información.